Buenas tardes, una nueva edición de Creando el Sistema. Entre los comentarios que encontrarán el enlace al programa Sin Censura, subir a las plataformas alternativas y crear el sistema 741. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram y al Creando el Sistema TV. Los que colaboran con el programa solo pueden hacerlo por Banco Provincia. En el canal de Telegram y el Sistema TV van a encontrar el programa desgranado en bloques para aquellos que lo quieren compartir videos más breves. Bueno. Para los que no entendieron la foto de la portada, les digo que el pombero o pomberito se cree que es un ser con figura de duende que se encuentra en las zonas rurales y que puede raptar a niños que se adentran demasiado en el bosque sin permiso. Los medios a publicar eso nos están diciendo hacia dónde quieren llevar la investigación. Otra cosa, no sé en Corrientes de dónde sacaron el nombre Loan. Y sabemos muy bien que estas mafias se manejan con símbolos. Loan en inglés quiere decir préstamo. ¿Lo eligieron por el nombre? ¿Un mensaje para alguien? Para hablar de la desaparición de Loan no voy a entrar en detalles, ya que todos los medios es lo único que hablan, por lo que están debidamente desinformados. No se puede dejar de expresar que nuestras provincias, en especial las fronterizas con el norte, tienen un mundo muy particular, ya que se siente de forma permanente el contrabando y todo delito para lo que se necesita una frontera. En cualquier provincia fronteriza con el norte se nota que un sector de la población vive de una forma que no puede justificarlo. Y donde operan las mafias se nota muy bien el entramado de ocultamientos y complicidades. Todos saben lo que pasa y nadie habla, ya sea por ser partícipe o por temor. En los feudos, del interior se siente permanentemente la represión, la venganza y la justicia por mano propia. Al observar la forma en que se procedió a la búsqueda, era más que evidente que por un lado estaban destrozando pruebas contaminando la escena del crimen y por otro el desvío de atención de la ruta que puede haber seguido el niño. Y además, si observamos la cantidad de gente involucrada, es evidente que estamos ante una operación que excede el marco de un pueblo pequeño. Y si hablamos que es secuestro, puede estar dentro de las operaciones de las mafias, no necesariamente se debe sacar el chico del país. Por eso sostengo que hubo operación de distracción hacia el norte y el niño puede haber sido trasladado a Buenos Aires, Córdoba o Rosario sin ningún tipo de problemas, mientras todos miraban al norte. Y todo cambió cuando el diablo metió la cola. Y el gobierno se dio cuenta que la cosa se complicaba. Vamos a hablar de algunos detenidos. En Marino, Carlos Guido Pérez, agente de la AFI. Pertenece al grupo Taferri, de los narcotraficantes de Rosario. Es el contacto de Patricia Burri para luchar contra el narcotráfico en Rosario. Lo que se dice, una oreja que comunicaba a la AFI lo que se escuchaba en Rosario. Fue denunciado públicamente en 2018 por Natacha Hay por comerciar con la pedofilia. Ya vimos cómo terminó Natacha. La esposa, Victoria Cagliava, funcionaria pública de la Libertad Avanza. Tiene contacto con laboratorios. Representa varias obras sociales sindicales con los laboratorios. Fundamental para la comercialización de órganos. Además trabajó en la campaña de Patricia en 2023, dato no menor a la hora de los encubrimientos. El comisario del pueblo, que contaminó la zona, plantando pistas falsas, destruyendo la escena del crimen y dando el tiempo necesario para la fuga. Ya tenía antecedentes San Luis en casos de trata. El año pasado fue asesinada la periodista Griselda Blanco, quien lo había denunciado por tener relaciones con la mafia de la trata. Los vecinos dicen que vivía al lado de la parroquia, en una dependencia que pertenece a la misma, y que días después de la desaparición de Loan sacaron de ahí varias bolsas y un freezer grande. Y ahora vamos a ver la actuación de los funcionarios políticos. El intendente de un pueblo de 3.000 habitantes no puede ignorar la calaña del comisario del pueblo, más cuando tenía antecedentes y no conocer la actuación de mafias por la zona. El gobernador, de vacaciones de periodo largo en Uruguay, no lo tomó la desaparición de Luan en el exterior. Se fue cuando todos buscaban al niño. Y si se fue de joda, no va a pretender que otros se hagan cargo y le cubran las espaldas.
Los fiscales hablan después de 10 días y no podían justificar lo injustificable. Los incontables errores en la investigación y en especial lo que no hicieron. Ese expediente es un verdadero mamarracho propio de quienes conocen la impunidad de las mafias. Cuando hablaron se nos notaba que no podían tapar la realidad. Todo esto da la impresión que lo tomó de sorpresa a la difusión del hecho. Y como están acostumbrados al movimiento de las mafias y nunca hacen nada, la difusión que tuvo este caso lo dejó a todos pedaleando en el aire. Y el hecho tuvo difusión porque se huele el ambiente de la podredumbre de la provincia, como aconteció en el caso María Soledad en Catamarca en los 90. Aparecen los vueltos que nunca se dieron, entonces alguien mueve la rueda de la difusión. En Catamarca fue el obispado, que tenía mala relación con los Sadi, que gobernaban la provincia. En poco tiempo vamos a ver qué pasó aquí. Recuerdo hace varios años haber tratado un caso de drogas en la ciudad de Goya. Un operativo que hizo de sorpresa un juez de Santa Fe, que cruzó el río desde Reconquista en lancha y comenzó a hacer operativo en la ciudad sin que nadie los percibiera. En menos que canta un gallo se presentó el gobernador que viajó de urgencias desde Corrientes, 226 kilómetros. Y estamos hablando de otro gobernador, lo que da la pauta de que a nadie le interesa cambiar las cosas, menos en un feudo. No olvidemos que la monja Meloni, luego que la sacaron de Catamarca cuando terminó el caso María Soledad, la enviaron a Goya. Y se cansó de denunciar desapariciones de niños. Otro capítulo es Patricia Bullrich. Presuroso a la hora de bloquear con miles de efectivos la Plaza Congreso, pero mostró que también la tomó de sorpresa. Y lo primero que hace, y sin disimular, echa a Vicente Ventura Barreiro, su segundo, el hombre número 2 de la Secretaría. Lo echó porque el caso Loban salpica, y si la salpica ella, salpica Macri y Milei. Ventura Barreiro tenía lazo con el narcotráfico, con secuestro de personas, con la trata, con la venta de órganos. Ese es el motivo por que Bullrich lo separa. Ella lo acusó de haber tenido un accionar poco transparente en una compra de alimentos para el servicio penitenciario y lo denunció ante la Oficina Anticorrupción. Barreiro fue la figura clave en la aplicación del protocolo antipiquete. Y acá se desató la interna del PRO. Ventura Barreiro responde a Ritondo y la reemplazante Alejandra Montoliva a Jorge Macri. Y sigue el derrotero de Mauricio Macri, que está que echa puta con Patricia. Y a quien la toma de sorpresa comienza a hacer cagadas. Patricia dice que va a viajar a Paraguay para coordinar la búsqueda de Logan con la policía del lugar. Una acotación al margen. ¿Cómo sabía que el chico estaba en Paraguay? ¿O salió a vender humo? La realidad es que había una convocatoria programada de la OEA. El gobierno paraguayo salió a desmentir que se hubieran conectado con ellos por el caso Logan. Ante semejante papelón desiste de viajar a Asunción. Lo que no sabemos si la nueva segunda del ministerio, Alejandra Monteoliva, viajó y de hacerlo con qué agenda. En Paraguay hay mucha bronca porque los acusaban de tener el niño allí. Y por las dudas y el culo descubierto, Bullrich envió una circular para prohibir a todos los funcionarios de seguridad hablar sobre el caso de Logan. Saben que no solamente no hicieron nada, sino que están encubriendo a varios que participaron en el secuestro. Algunos son funcionarios de Libertad Avanza. Presuroso, el día 13 de la investigación, fue a Corrientes a ordenar la investigación. ¿Cómo es el tema? La que investiga es la justicia. ¿Ella se coloca por encima? Y después ya entra en el desquicio al decir que el niño hay que buscarlo en la panza de los pumas y yacaré. Una total falta de respeto a los padres que pinta realmente lo que es ella como persona. Y aquí aparece la bajada de línea del jefe de gabinete Francos, diciendo que se trata de una venta intrafamiliar. Es una buena forma de comenzar a dirigir la investigación fuera de las mafias. Y el tema es delicado. Desde que asumió Milei, hubo un alarmante aumento de niños desaparecidos, alrededor de 540 casos, 3 por día. Las organizaciones internacionales que asisten al tema han criticado duramente al gobierno por no aplicar políticas al respecto y desarmar la estructura existente que había recuperado miles de desaparecidos desde el 2008. Y respecto a esa estructura vigente, dependía del jefe de gabinete. Fue pasada al Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, quien se encargó de ir eliminándola.
Y el día siguiente de los dichos de Francos aparecen familiares impresentables como testigos y todos los medios siguiendo la pista familiar. La jueza federal que tiene que empezar de cero y a sembrar perejiles. Y como la investigación se hizo mal, es una joda para los abogados defensores. Y una de las primeras medidas de la jueza, avisar con 2 días de anticipación un rastrillaje en la zona, para que tengan tiempo de limpiar todo. 15 días más tarde sacan a la policía provincial del caso cuando lo deberían haber hecho al primer día sabiendo quién era el comisario del pueblo. Saturan de información los medios para que la gente se canse y abandone. Es una forma de blanquear el delito y tapar todo. No olvidemos que el gobierno está tomado por el PRO. Y Macri fue denunciado, yo hice un informe al respecto en ese momento, por tener contacto con Martín, que maneja la prostitución en Cancún y que se tuvo que ir de la Argentina. Habías trabajado con él, estábamos con él en la comisión cuando era presidente de Boca. Además, Mauricio le obligó a Susana Trimarco, emblema de la lucha contra la trata, ya que Susana Trimarco pasó su vida buscando a su hija por todo el país. Le intimó a devolver los terrenos que le había dado Cristina para su fundación. Así toman al país de boludos, porque esta sociedad aguanta cualquier cosa. Y Milei de vacaciones. A él solo le importa la joda y promocionarse. Y acá que se caguen. Mientras todo el país clama por Loban y lo buscaban por todos lados, Karina Milei sube videos paseando por Praga. Adujo que él viaja para recibir un premio pedorro, pero la organización de Praga dice que ellos no tengan ningún premio. Tampoco podemos obviar lo que decía de la trata y del tráfico de niños durante la campaña. Mientras medio país se desesperaba por la desaparición de Loan y otro medio país se paralizó con el partido de la selección de fútbol, en Mendoza pasaba esto. Yo sé que me ve gente de todo el mundo. Si visualizan a alguien más boludo que un argentino, que hace 40 años que vota a esta gente, me avisan, por favor. La gente sepa cuál es la filosofía de los autores que lee Milei. Esto dice, los padres son propietarios del niño y como tales pueden donar o vender sus derechos sobre él en virtud de un contrato voluntario. En suma, en una sociedad libre puede haber un floreciente mercado libre de niños. Los padres tienen derecho o no a alimentarlos. Pueden dejarlos morir de hambre porque esa es la libertad. Esta es la filosofía que estamos viendo. Mario Lugones es el jefe de toda el área de salud, que va desde el ministerio hasta el PAMI y la superintendencia. Su cargo es asesor de salud y de la jefatura de gabinete. No firma, pero manda. En una lógica de metagobierno que se reproduce a lo largo de toda la estructura del Estado y que tiene a Santiago Caputo como conductor. Mario Lugones es director y socio del Sanatorio Güemes, propiedad de Enrique Nosiglia y Luis Barrio Nuevo. Su hijo Rodrigo Lugones es socio de Santiago Caputo y Guillermo Garat en la consultoría MOVE. Pero hay que evitar razonamiento lineal, la vida más compleja. Rodrigo Lugones y Santiago Caputo tienen autonomía de Nosiglia. Como también es cierto que si antes de Milei Rodrigo era el líder de la consultora, ahora el jefe es Caputo, las cosas cambian. Alejandra Raffuls es una operadora de prensa que tuvo su momento de fama cuando defendió a capa y espada a Víctor Alderete, el infame presidente del PAMI de Carlos Menem, que contribuyó a la fortuna de Raffuls y su marido Jorge Gándara. Ambos muy cercanos a Nosiglia, al punto que Raffuls le maneja la comunicación al Sanatorio Güemes.
Hoy están asesorando a Santiago Caputo en su toma de control de la AFI, que por la cantidad de consultores de prensa que está contratando, todo indica que quiere convertir en la plataforma de operación sobre los medios. Es la prehistoria de la casta, estamos hablando de los Siglia, con sus modos e ideas al auxilio de los libertarios. Pero hay más. También Santiago Caputo también utiliza YPF para amplificar su incidencia sobre los medios a través del presupuesto de publicidad de la petrolera estatal, que solo en los primeros 3 meses del año su vicepresidente Garat hizo estallar hasta los 10.000 millones de gastos. Quien cursa la pauta es la agencia Sentidos de Andrés Vidart, otro viejo amigo de los Siglia. Esto no significa que el Coti esté atrás de todo, pero es un hecho que la matriz de poder que constituyó el radical está regresando al poder de la mano de Caputo. El Coti manda y define en salud, en el resto. Es gente cercana a él que en los años fue construyendo vínculos entre sí, explica alguien que lo conoce bien. Y aunque la suma de coincidencias despierta sospechas, el nuevo secretario de estrategia es Luis Vila, histórico hombre de Nosiglia en los servicios de inteligencia, que llegó al cargo de la mando del jefe de gabinete, Guillermo Francos. Los tres comparten un mecenas común, el empresario Eduardo Ornequian, empleador del presidente Milei. Y tenemos así un metagobierno que flota sobre el gobierno visible, con gente que es asesora o nada, que no firma pero manda. Esto también es prehistoria de la casta. Esa idea de supuestos iniciados que si no firmas y conseguís gente que lo haga por vos, puedes usufructuar el poder y estás a salvo de la persecución penal. Eso ya no va más. La causa Cuaderno barrió con ese diseño de la impunidad. Es un error no asumir cargos. El que recomienda eso no entiende que el país cambió, explica un dirigente que conoce desde hace décadas los pasillos que deslumbran a Caputo. Y en ese punto pasamos a la justicia. No es casualidad que Santiago Caputo, a través del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, se haya metido en la designación de jueces en el Consejo de la Magistratura. Fue además uno de los impulsores de la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema. Si creen que compran un seguro con eso, buena suerte. Vemos entonces que Santiago Caputo pasó de dedicarse al manejo de trolls y al discurso de posicionamiento electoral a hundirse hasta el cuello en esa zona radioactiva que cruza espías, políticos, jueces y medios. Y eligió hacerlo de la mano de gente experta en esa tarea, como los mencionados arriba, a los que se suman los consultores Gastón Doig y Adrián Kochen. Se trata de un reflejo comprensible en la emergencia para darle estabilidad a un gobierno que no hace pie en la política. El problema es que esta idea de apelar a los malos, como el propio Santiago Caputo los caracterizó en un tuit, es tan vieja como ineficaz. La idea que existe un lugar oscuro del poder donde todo se acuerda y se resuelve es una fantasía. Y una cosa es de la buena información como insumo indispensable del poder y otra la política, donde se requiere, sobre otras cosas, sentido común. Gente sensata haciendo cosas prácticas es lo que se requiere. El espionaje y las prácticas esotéricas son apelaciones a un mundo mágico que se supone no tiene cabida en la inflexible lógica de la escuela austríaca. Antes de meterse con el Coti Nosiglia, averigüen cómo se comportó él con Alfonsín en enero de 1989. Como para no tener problemas, ¿no? El gobierno que vendió a 14 millones de personas que iba a combatir la casta, gobierna con lo peor de la casta. Ahora, también el PRO le acaba de comprar el Ministerio de Capital Humano al impresentable Petovelo, con un elenco de fracasados que estuvieron en el desgobierno de Macri. Es decir, con la otra variante de lo peor de la casta. Sigan participando. Esto es lo que votaron. Hace años lo dijimos, aún antes que Rogelio Frigerio anunciara que iría por la gobernación de Entre Ríos. Su misión como agente del Sur Internacional era entregar los cientos de miles de hectáreas de tierras fiscales del sur provincial,
en pago de la deuda que él recomendó tomar a Bordet, quien aceptó encantado porque vio la oportunidad de financiar su ineptitud como gobernante y de paso hacer caja disponible para poder saquear el presupuesto del Estado. Cosa que han hecho a voluntad en las últimas décadas, tanto Bordet como los Puigdemont y el resto de los zamoranos que vienen conduciendo el destino de la provincia. Rogelio Frigerio fue designado por Menem como presidente del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, un organismo inventado por usureros extranjeros para apropiarse de todo el sistema financiero público provincial. Frigerio, el único mérito que tenía personalmente para esta función era y es su absoluta falta de escrúpulos y amor por la patria. Lo confirmó luego cuando cambió de monta en la mitad del río y una noche se durmió peronista y el otro día amaneció macrista, y a la tarde fue elegido candidato a gobernador por el radicalismo y de paso oficiar como gerente local de la política de desmembramiento territorial de nuestra patria que está ejecutando La Libertad Avanza. En aquel entonces, los usureros de BlackRock le dieron 1.200 millones de dólares para que convenciera a los gobernadores, en Entre Ríos estaba Busti en ese momento, que le entregaran la banca pública. Y en 19 entidades financieras de 24 provincias fueron entregadas por nuestros gobernadores a los usureros, porque esa era la forma que tenían de enterrar en el olvido los créditos que se auto-otorgaban ellos mismos, a sus familiares y amigos, testaferros, y que después metían en su cuenta de paga Dios. El plan tenía 3 etapas. Meter a la provincia en un endeudamiento impagable en dólares con la usura internacional. Crear una administración concentrada de los bienes del Estado para su liquidación, la ley que acaba de presentar Frigerio en la legislatura provincial. Y convencer a quienes lo votaron que hay que entregar los humedales del sur provincial a los usureros internacionales en pago de la deuda que él y Bordet tomaron. Porque la usura internacional y la OTAN quieren tomar el control y la posesión de los humedales del sur entrerriano. Estos son los vendepatrias que andan repartidos en todo el territorio nacional. Fracaso libertario. El peronismo arrasó las elecciones de Río Cuarto, la ciudad más grande del interior de la provincia de Córdoba. La intendencia la ganó el peronista Guillermo de Rivas con el 37%. En segundo lugar, Juntos por el Cargo, 24.28%. En tercer lugar, el peronismo kirchnerista, con el 21%. Los libertarios sacaron el 6%. Vean las fotitos de las elecciones. Malos negocios del licenciado en Economía, de la Escuela Austríaca. La decisión de Milei de postergar la obra de la reversión del gasoducto norte obligó a firmar nuevos contratos con Bolivia a precio de escándalo. El contrato entre Argentina y Bolivia para promover el gas a 7 provincias del centro y norte del país tenía fecha de vencimiento el próximo 31 de julio. Mientras el gas de vaca muerta se paga a $4.50 el BTU en invierno, y el GNL importado cotiza debajo de los $12, el gobierno va a pagar la friolera de 21 a Bolivia durante septiembre. Es decir, que más que cuadriplica el precio del gas local que no puede capitalizarse por la falta de infraestructura. Estos son los licenciados en economía que nos manejan. Recuerde que las fuentes están en los textos, ¿no? Observe, escuche esta noticia. Esto se lo dice nadie, Viernes, primer atardecer del verano boreal. Puerta del Sol, kilómetro cero en España. Tras recibir la medalla internacional de manos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Javier Milei recitó su letanía de datos psicodélicos: déficit fiscal heredado del 15% del PBI, Argentina tras 140 en un misterioso ranking mundial, inflación heredada de 17.000%, e intentó apuntar nuevamente contra Pedro Sánchez. El presidente argentino proclamó el robo que significa la justicia social, el cobro de impuestos y la mera asistencia del Estado, y denunció las filtraciones vía las porosas manos de los políticos. Quien no es la del político directamente, quizá la de un hermano, de la pareja o de quien fuera, ¿no? Sugirió.
Y agregó con una inflexión en la voz de esa que suele apelar cuando cree que está diciendo alguna ironía sutil: el que quiera entender, que entienda. Sin que el hablante se diera cuenta, el dardo hizo blanco no tanto en Sánchez, sino en quien estaba a su lado, y lo acababa de llenar de elogios: Díaz Ayuso. Nada de lo que se le impute a la familia de Sánchez cuenta con pruebas tan documentadas como las cuentas pendientes del entorno íntimo de la propia Díaz Ayuso. Milei se montó hace 2 meses sobre la acusación contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, puesta en la diana de un juez conservador por haber escrito junto a decenas de personas una carta de recomendación por una empresa que recibió un subsidio del Estado español. Más recientemente, la organización ultraderechista Manos Limpias sumó una denuncia por malversación contra David Alzagra, hermano del presidente del gobierno ibérico y funcionario de Badajoz, y volvió a encontrar con los tribunales. Nada de lo que le impute a la familia de Sánchez cuenta con pruebas tan documentadas como las cuentas pendientes del entorno íntimo de la propia Díaz Ayuso. En el momento más crítico de la pandemia, en 2020, con cientos de muertes de españoles a diario, Tomás Díaz Ayuso, hermano de la jefa de Madrid, consiguió un contrato por 1,5 millones de euros para comprar 250.000 barbijos y se llevó 234.000 euros de comisión. El gobierno de su hermana pagó la cuenta. Se nota que el mundo Ayuso es dado a hacer negocios con material sanitario durante la crisis sanitaria, porque Alberto Gómez Amador, el novio, consiguió otro contrato de venta de barbijos y se llevó 2 millones de comisión. No conforme con ello, luego fraguó facturas con gastos inventados para no pagar impuestos por el lucro de su intermediación y evadió 350.000 euros entre 2021 y 2022. No son versiones ni hilaciones antojadizas, sino documentos oficiales. De ahí que la pícara sugerencia de Milei de la mano porosa de un hermano o la pareja generó un silencio incómodo y miradas cruzadas en sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. El arrepentimiento del novio expresado por escrito en un documento público no frenó el proceso penal ni empujó a la pareja a abandonar el departamento de lujo en que viven, comprado y reformado con recaudado por los barbijos. La ley madrileña acredita otro rasgo de época. Vía pauta estatal o tercerizada en empresas cercanas y conexiones políticas, cuenta con un ejército en redes sociales y un amparo inagotable en el amplio arco de la prensa conservadora de España. De ahí que un conglomerado batallador cuente a diario los pormenores de la carta de recomendación de Begoña Gómez y pase por alto la afección de las comisiones por la compra de barbijos de quienes se sientan en la mesa familiar de Díaz Ayuso. Esto no lo sabían, ¿no? El viajero presidente cruzó el océano a costa del Estado argentino para recibir premios de organizaciones extremistas marginales de España, Alemania y República Checa. La gira ratificó que sus pares no la tienen en agenda, sin visita de jefe de Estado a Buenos Aires ni bilaterales cuando viaja. A Milei y sus bódicos anfitriones parecen darle fruto a la provocación en sí misma. El líder de la Libertad Avanza despliega su fascinación adolescente por personalidades y organizaciones sin relieve que aprovechan la oportunidad para cotizarse. El Instituto Juan de Mariana, un sello ultra que ofrece cursos sobre finanzas personales e inversión inmobiliaria. En Hamburgo, la ultraliberal Sociedad Hayek le otorgó a Milei la medalla Friedrich August von Hayek, Nobel 1974 y exponente de la escuela austríaca. El presidente de la organización, Stefan Koch, explicó a un canal afiliado a la cadena pública alemana ARD, escuchen esto, que como Milei promueve un Estado mínimo, sería absurdo considerarlo ultraderechista. Ahora, no son pocos los que dicen que ante tantos viajes al pedo del presidente, ¿no habría que revisar las valijas? Por si no es otro el motivo de los viajes. Sabiendo quiénes están detrás de él, ¿no lo estarán usando como el che pibe? ¿Por qué el núcleo opositor a la izquierda prefirió buscar, por ejemplo, un líder que trata como excremento a sus rivales, exhibe impunemente la estrategia de la crueldad y obedece a un perro muerto, antes que dar curso a una derecha normal?
En Argentina el tránsito a la derecha troglodita queda evidenciado en la mutación y camino de la intrascendencia del PRO ante el dominio escénico de los Milei. El partido de Mauricio Macri actúa en el Congreso como el verdadero oficialismo, en un papel subsidiado de las bancadas de la Libertad Avanza, que entre tanto arribista y extravagante ya constituyen un caso perdido para la estrategia y la argumentación política. En relación al Ejecutivo, distintas facciones del PRO tratan de ocupar asientos en estrategias más individuales que partidarias. Patricia Bullrich, acusada de terrorista por bombas por Milei, hoy se dedica a cazar terroristas entre quienes protesta pacíficamente y puja espacio de inteligencia. Es la talibán del gobierno. Macri y Jorge Triaca, hicieron pie en el Ministerio de Capital Humano en auxilio de Sandra Petovellio, amedrentada por Santiago Caputo. Guillermo Dietrich es una carta permanente y multirrubro que supuestamente orbita por el expresidente, pero no logra hacer pie. En economía, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, dos economistas en teoría adherentes al PRO, dieron una pulseada más fundada en sus propias personas, sus equipos y sus consultoras que en facciones de partido. Nombres como María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Cristian Ritondo eligieron inmolarse en nombre de la causa libertaria, sin que hasta ahora quede claro el rédito de la movida. Los gobernadores de la Unión Cívica Radical y el PRO, un puñado de peronistas y peronistas, buscan cerrar la tranquera de sus distritos mientras se dejan arrastrar por el viento nacional. Hoy la vereta apunta a la extrema derecha, y allí van. Mañana, si giran en sentido contrario, harán lo propio. ¿Se rebajará todavía más la UCR a ser la franquicia despreciada de la Libertad Avanza? Con Laredo parece que va por ese camino. Las alquimias de las provincias resolverán la incógnita, pero lo seguro es que la división de este voto no conviene ni al oficialismo nacional ni a sus opositores amigables. Mientras tanto, Milei suba millas para buscar galardones con sabor a nada. De lo importante se ocupó el Fondo Monetario en su último reporte. El iceberg fue descrito con precisión. Mientras le diga el viaje a 6 estudiantes que clasificaron en la Olimpiada de Matemática, Villarroel reparte viáticos a lo loco. ¿Por qué confirmó la disposición para que Luxila Krexel, ¿se acuerdan? La que cambió el voto por la embajada, reciba 5 días de viáticos y un seguro de viajero por 7 días en un viaje a Marruecos. El senador de La Rioja solicitó viajar a Paraguay. La cosa fue la invitación para la Confederación Sistema Republicano y Federalismo. Victoria puso el gancho para que el Senado abone los pasajes para el legislador. Las encargadas de ceremonial María Lausa Arnejo y Soledad Echeverri también acumularon millas con viajes y viáticos pagados a San Luis, Corrientes y Mendoza. Otros que sí contaron con viajes financiados por el Senado fueron el equipo de prensa de la vice, Gaspar Bosch y Roberto Miguel Robledo, y hasta el director de Cultura de la Cámara Alta, Daniel Abate. El Senado también financió los viáticos y los pasajes de los agentes que conforman la postura de Villarroel. Desde que empezó el año se solicitó presencia de policías para 14 viajes en un promedio de 3 o 4 días cada uno, incluyendo pasajes y viáticos. Y también la Cámara Alta, por pedidos de Villarroel, y escuchen esto, afrontó los viáticos de custodia policial para 3 agentes que se alojan hace 4 meses en la ciudad de Rosario. Hasta donde se sabe, Villarroel vive en Buenos Aires. Esta es la nueva política. A llorar al campito. Hago una charla de quincho. Nueva ampliación de la denuncia penal contra Petovelo por dejar vencer 5 millones de kilos de alimentos en galpones. Se suma a la denuncia penal por no entregar medicación a enfermos de cáncer. Petovelo acaba de presentar un recurso para que intervenga casación. No quieren entregar los alimentos. No quieren cumplir con el fallo que obliga a distribuirlos. Ahora van en contra de los jueces. Los alimentos ya están por vencer. Las generadoras de energía le enviaron un comunicado a Caputo para que cumpla con el pago de la deuda de más de $1.000 millones, porque corre el riesgo de suministro de energía en todo el país. En julio nos podemos quedar sin energía. De esa forma llegaron a superávit falso. Caputo perdió en un día $250 millones de reservas. La desocupación en el primer trimestre pasó del 5 al 7,7.
El PBI cayó 5,1%, las inversiones cayeron 23%. El viernes el dólar blue fue a 1.370 y se prevé que en 3 meses la pobreza supere el 60%. El viaje privado del secretario de Culto Francisco Sánchez a la cumbre de Vox, una cosa partidaria, se pagó con fondos públicos. Sánchez gastó del Estado más de 3 millones en pasajes y 3.200 euros en viáticos, 672.000 pesos cada 24 horas. Gastan los muchachos, Una cosa cortita, un comentario que quiero hacer sobre el golpe de Bolivia. Los más de 3 años del actual gobierno del MAS estuvieron marcados por dificultades económicas, alzas de precios, una creciente escasez de combustibles, pero sobre todo por una feroz guerra de poder entre Arce y Morales, que se han dicho públicamente de todo. Los reñidos comicios y las denuncias de fraude llevaron a protestas y enfrentamientos callejeros con decenas de muertos hasta que un Morales abandonado por su propio gabinete y la central obrera renunció y abandonó el país denunciando un golpe de Estado. Zúñiga, un comandante muy cercano a Arce, declaró el lunes que Morales no puede ser más presidente de este país. Ante estas declaraciones, Morales reclamó que las autoridades autoricen a militar que de inmediato, o si no, no entendería que Arce estaba tratando un autogolpe. A mí me llama mucho la atención que teniendo una expresidenta golpista presa, este hombre se lance una aventura sin tener todo bien abrochado. El miércoles del pleno alzamiento se reunió con el presidente y se retiró de la casa de gobierno. A la salida de la reunión, Zúñiga anunció que todo fue un arreglo con el presidente. Pareció un golpe de Estado en Costa Pobre con Alberto Olmedo. Es decir, mucha joda. Mientras acá estamos de joda, el mundo también está de joda, pero una joda mucho más peligrosa. Porque lo que realmente significó la visita de Putin a Corea del Norte. Nuevo orden basado en la justicia de Moscú versus el nuevo orden basado en reglas desde Washington. A mí me parece que va a ser un nuevo orden sin justicia y sin reglas. Estados Unidos envió portaaviones a Corea del Sur. Insiste con los portaaviones. Luego Rusia va a contestar con un submarino nuclear y algunos barcos. Y luego Estados Unidos va a responder mandando un submarino nuclear y así hasta que a alguien se le ocurra hacer volar una cañita voladora y se pudra todo. Guerra de Occidente versus Oriente a la vuelta de la esquina. El diputado británico Andrew Bridgen advierte que la OTAN está planeando un falso ataque con bomba sucia en Europa para provocar la Tercera Guerra Mundial. Los informes me dicen que habrá una detonación nuclear similar a la del 11 de septiembre en Europa. Pregunta, a menos que exista la OTAN, ¿cómo lo sabría la inteligencia británica? Este es un ataque directo a Rusia por parte de Estados Unidos. La OTAN y entidades europeas no pertenecientes a la OTAN. El ex inspector de armas de la ONU, Scott Ritter, comentó sobre el ataque terrorista de Ucrania en Sebastopol y los ataques terroristas de Daguestán de Rusia que están diseñados deliberadamente para perturbar la vida civil de la Federación Rusa. Según el analista, los ucranianos tomaron la decisión de utilizar misiles ATACMS equipados con municiones de racimo contra una ciudad civil. Municiones de racimo, muy jodido eso. Esto es un acto de terrorismo, enfatizó Ritter. Desde 2014 Ucrania ha estado bombardeando sitios, ciudades, aldeas y pueblos civiles rusos con el único propósito de infligir muerte y destrucción a civiles rusos. Este es el acto de terrorismo y dado que los ucranianos no pueden desplegar los misiles ATACMS sin amplio apoyo de inteligencia de Estados Unidos, este es el acto de terrorismo de Estados Unidos contra Rusia, dijo el analista. Al comentar sobre los acontecimientos en Daguestán ruso, Ritter destacó que históricamente la CIA ha intentado generar una división entre los segmentos musulmanes y no musulmanes de la sociedad rusa y fracasó. Ese esfuerzo fracasó y el esfuerzo en Daguestán también fracasará, pero no absuelve a las partes involucradas de su culpa al lanzar lo que es un ataque directo a la Federación Rusa, insistió Ritter. La campaña contra Arabia Saudita está ganando impulso en Estados Unidos. Primero el FBI desclasificó un video de un saudita acusando de trabajar para agencias de inteligencia. En el verano de 1999,
mientras caminaba cerca del Capitolio, supuestamente discutió cierto plan. Podrían haber sido ataques terroristas. Se cree que uno de los abuelos de aviones secuestrados el 11 de septiembre, el vuelo 93, se estrelló contra el edificio del Capitolio. Pero los pasajeros entraron a la fuerza en la cabina, se produjo una pelea con terroristas y el avión se estrelló en los campamentos de Pensilvania. Ese video pareció confidencial durante más de 20 años. Al mismo tiempo, el FBI acusó a uno de los príncipes sauditas de tener contacto con terroristas de San Diego, quienes luego sellaron un avión secuestrado contra el edificio del Pentágono. En 2021, la Casa Blanca acusó a diplomáticos sauditas en California de ayudar a los presuntos autores intelectuales a su ataque del 11 de septiembre. Fíjese la dimensión, estamos hablando de ataques desde el 11 de septiembre. Que no podemos decir, como ves, no sabemos cómo viene la mano ahí. Pero estos tipos siguen echándole leña a Arabia Saudita, porque van tras los BRICS. Las relaciones de Estados Unidos con Saudita se han deteriorado constantemente. El equipo de Biden está enojado por la decisión de Riad de recortar la producción de petróleo bajo la OPEP, lo que ha aumentado los precios de combustible en Estados Unidos. Además, Arabia Saudita busca activamente la cooperación con Moscú y Beijing. Riad podría incluso empezar a comprar armas rusas y chinas para sustituir a los norteamericanos. Las negociaciones con Washington sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Israel, junto con el fin de la guerra en Gaza, son muy difíciles. Por eso la Casa Blanca chantajea a Riad con información sucia sobre el acontecimiento del 11 de septiembre y apoya la causa de los familiares de las víctimas del atentado terrorista contra las autoridades saudíes. Sin embargo, esto solo conduce a una crisis de las relaciones y el distanciamiento de Riad de Estados Unidos. Observe que acá hay un mensaje subliminal, que no importa lo que pensemos todos de los atentados del 11 de septiembre. La verdad es lo que sostienen ellos. Y si ellos sostienen esto y le echan la culpa a los saudíes, van a cagar a los saudíes. No les importa una mierda. Ellos están para la guerra, nada más. Y unas cosas de la guerra de Ucrania. Ucrania está negociando con los países de la Unión Europea el regreso de los hombres que abandonaron el país ilegalmente. Así lo afirmó el ministro del Interior de Ucrania. El periodista que le entrevistó al representante del régimen de Kiev señaló que desde 2022, saludo a Rumania, han llegado ilegalmente 12.700 ucranianos. Sería mejor si nos devolvieran a todas esas personas, enfatizó Klimenko en respuesta. Según él, cada día decenas de personas son detenidas cuando intentan huir de la plaza. Los países europeos aún no están preparados para devolver a los ciudadanos ucranianos a su patria, señaló el ministro de Kiev. Lo vengo diciendo hace rato, esta guerra es hasta el último ucraniano, y téngalo presente, si viene la cosa para acá algún día por otro tema. Y una vez más, no hay suficientes misiles. La Casa Blanca está tratando desesperadamente de resolver la crisis de la defensa aérea y ofrecer al menos algo a Ucrania. El Pentágono ya se ve obligado a rechazar todos los compradores de armas norteamericanos. Gracias por los pedidos, pero no los cumpliremos durante mucho tiempo debido a la guerra en Ucrania. La situación más trágica se produjo en Suiza, que en 2023 hizo un pedido de entre 50 y 60 misiles para los sistemas Patriot. Las fechas de entrega se trasladaron primero a la derecha a 2031. Y ahora el Pentágono simplemente quiere transferir esos misiles a Ucrania en lugar de Suiza. También aparentemente para el 2031. 2031, 7 años faltan. Piensan que la guerra va a ser hasta el 2031. El Patriot tiene los mismos problemas en todas las guerras. El coste de una batería alcanza los $1.000 millones, 2 de los cuales ya han sido seriamente destrozados en Ucrania. Se necesitan muchos años para producir una batería. No hay menos problemas con los misiles Patriot. El coste de un cohete alcanza entre 5 y 7 millones de dólares y cada año solo se producen 500 unidades de estos misiles en Estados Unidos. Fíjese la guita que están tirando en la guerra. En Ucrania el suministro de misiles Patriot para un año podría agotarse muy rápidamente. Pero también hay bases norteamericanas en el Oriente Medio que hay que proteger con algo, por no hablar de Taiwán. Por lo tanto, deben poner fin a la carrera de los verdaderos compradores del sistema de defensa aérea estadounidense. El Pentágono también está obligando a los japoneses a transferir misiles de defensa aérea para reponer de alguna manera los agotados arsenales norteamericanos. Y ya se ha enviado una batería Patriot desde Japón a Europa.
Alemania y Rumania se ven obligados a entregar al frente ucraniano los restos de su sistema de defensa aérea, que pronto serán quemados allí. Mientras tanto, la crisis de la defensa aérea norteamericana, que no está diseñada para conflictos de tal intensidad, no hace más que empeorar. Las últimas dos. Washington notificó a la embajada rusa de que cierra el centro de visados rusos en Estados Unidos y que decidió despojar a los diplomáticos rusos de sus privilegios fiscales, comunicó el embajador ruso en el país norteamericano. Y la realidad es que le metieron el terrorismo dentro de Rusia y todos los días se reportan atentados a lo largo de todo el territorio, no solo en Ucrania. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo va a poder manejar Putin el frente interno? Y ahora pasamos a Medio Oriente, con algunas noticias que se están dando en la zona. Las fuerzas israelíes dispararon desde aviones, tanques y barcos frente a la costa, lo que produjo una nueva ola de terroristas de Hamas que fueron expulsados de la ciudad. Desafortunadamente, a medida que avanza la guerra, esto también incluye a casi 1 millón de personas desplazadas que se han refugiado desde que anteriormente se eran obligadas a huir a otros lugares de Gaza. Los tanques estaban abriendo camino hacia las partes occidental y norte de Rafah, y después de haber capturado el este y el sur y el centro. Los residentes del ejército de Israel dijeron: las fuerzas israelíes atacaron Rafah y otras áreas de la franja de Gaza y se enfrentaron en combates cuerpo a cuerpo con combatientes liderados por el grupo islamita palestino Hamas. Más de 8 meses después de la guerra de Gaza, el avance de Israel ahora se centra en las dos últimas áreas de que sus fuerzas aún tenían que atacar: Rafah, en el extremo sur de Gaza, y el área que rodea a Deir al-Balá, en el centro. El alcalde de Rafah dijo en un comunicado difundido por los medios de Hamas el viernes: toda la ciudad de Rafah es zona de operaciones militares israelíes. La ciudad vive una catástrofe humanitaria y la gente está muriendo dentro de sus tiendas a causa de los bombardeos israelíes. Y no había ningún centro médico funcionando en la ciudad. Y los residentes restantes y las familias desplazadas carecían del mínimo de sus necesidades diarias de alimentos y agua. Las cifras palestinas y de la ONU muestran que al menos 100.000 personas pueden haber permanecido en el extremo occidental de la ciudad, que había estado albergando a más de la mitad de los 2.300.000 habitantes de Gaza antes de que comenzara el ataque israelí a principios de mayo. El ejército acusó a Hamas de utilizar civiles palestinos como escudos humanos, acusación que jamás niega. En un comunicado el jueves por la noche, los militares dijeron: los militares localizaron en el interior de una residencia civil grandes cantidades de armas escondidas en armarios, entre ellas granadas, explosivos, un lanzador y misiles antitanque, municiones y armas. El brazo armado de Hamas dijo el jueves: los combatientes atacaron 2 tanques israelíes con cohetes antitanques en el campamento de Shaubura en Rafah y mataron a los soldados que intentaron huir por los callejones. No hubo ningún comentario israelí inmediato sobre esta afirmación. Paralelamente, las fuerzas israelíes continuaron un nuevo avance hacia algunos suburbios de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave, donde lucharon con militantes liderados por Hamas. Los residentes dijeron que las fuerzas del ejército israelí habían destruido muchas casas en el corazón de la ciudad de Gaza el jueves. En 3 semanas estiman que comienza la guerra de Israel contra el Líbano, aunque se va a llamar guerra contra Hezbollah y contratar el apoyo de la administración Biden. Miles de ciudadanos libaneses están abandonando el país. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait ya está llamando a todos sus ciudadanos que se encuentran en el Líbano a abandonar el país en medio de temores de una escalada y una transición a un estado de guerra entre Israel y Hezbollah. Al mismo tiempo, altos funcionarios canadienses están planeando una importante operación de expulsión de los aproximadamente 45.000 canadienses que se encuentran actualmente en el Líbano. El corresponsal de Al-Madadin informó que las fuerzas israelíes irrumpieron la ciudad de Beita, en Nablus, y fueron confrontados por los lugareños. Una fuerza especial israelí, apoyada por varios vehículos blindados, irrumpió en la ciudad de Kalkilla, que se encuentra en el lado occidental de Cisjordania, cerca de varias ciudades ocupadas por Israel. También informó sobre una redada en la aldea de Odala, en Nablus, y en la aldea de Kafsur, en Tulhan,
y en Singer Ramallah invadieron la ciudad el sábado, mientras el gobierno israelí llevaba a cabo su política de máxima presión contra los palestinos de Cisjordania. La guerra es en toda la región. Los temores que prevalecen en Israel, y esto escúchenlo bien, están parcialmente justificados. En concreto, la profesora de Israel, Amatzia Baram, afirmó que un tercio de las casas de Haifa, ciudad de Israel, serían demolidas en cualquier guerra contra Hezbollah, un tercio. Además, según el informe de Haaretz, el 21 de junio, la red eléctrica del país es vulnerable y un ataque de Hezbollah podría provocar su colapso total. La declaración fue hecha por Shaul Goldstein, director general de NOGA, que gestiona y supervisa el sistema eléctrico de Israel. Sistemas en nombre del gobierno israelí. Según Goldstein, no estamos preparados para una guerra real. En mi opinión, vivimos un mundo de fantasía. Y añade, si Nasrallah quiere paralizar la red eléctrica de Israel, todo lo que tiene que hacer es coger el teléfono y llamar al jefe de la red eléctrica de Beirut, que es idéntica a la de Israel. No son invulnerables, ¿eh? De hecho, Hezbollah es capaz de poner a Israel de rodillas, ya que según el informe de Reuters dispone de más de 150.000 misiles. Entre ellos se incluyen misiles de precisión, antitanques, antiaéreos, antibuque, así como vehículos aéreos no tripulados. Dada la intención de Nasrallah de incluso llevar a cabo un ataque preventivo contra Israel invadiendo Galilea, las cosas se ponen aún más serias. Por ejemplo, Hezbollah posee 5.000 misiles guiados Central 2 de 210 kilómetros, así como cientos de misiles guiados Fateh-110, un alcance de más de 300 kilómetros, armas que pueden llevar a cabo las amenazas de Rará de atacar Chipre. En medio de los hechos, Amos Hochstein, nacido en Israel y asesor del presidente norteamericano, viajó a Israel y el Líbano. En Israel se reunió con el primer ministro Netanyahu y el presidente Herzog, el ministro de Defensa y el líder de la oposición oficial de Knesset, así como un ex miembro del Consejo de Guerra. Según el periódico Haaretz, Hochstein advirtió que en caso de guerra como Hezbollah, Irán podría lanzar un ataque a gran escala, cuya magnitud sería difícil de disuadir, considerando el ataque simultáneo de Hezbollah. Al aparecer se refirió a la posibilidad de saturación de la defensa aérea del escudo antibalístico israelí, compuesto por sistemas Iron Dome, David Sling y Arrow 3. El parlamentario libanés Ibrahim Moussaoui dijo que si quieren venir al Líbano son bienvenidos. ¿No pueden manejar la situación en Gaza y quieren venir aquí? En Gaza no luchan, simplemente bombardean y envían drones, pero si quieren venir, los estamos esperando con impaciencia, algo que ni siquiera piensan. Se están tirando con todo, ¿eh? Según se informa, Israel ha iniciado bombardeos masivos contra posiciones de Hezbollah en el Líbano. Hezbollah frustró 2 intentos sionistas de infiltración terrestre en la frontera libanesa. El primer intento de infiltración fue en el área de Wadi Katamun, frente a Remeish. Hezbollah respondió con ataques dirigidos con cohetes que resultaron en impactos directos. El segundo intento de infiltración fue cerca de Kirbel Sarit. Hezbollah frustró el intento detonando múltiples artefactos explosivos EID de gran tamaño y apuntando a los infiltrados con artillería, logrando impactos directos. Ambos intentos fueron realizados por la llamada Brigada Golani, una unidad de operaciones de élite, y ese tipo de tareas suelen ser secretas de operaciones especiales. Este será un punto de inflexión en las operaciones. El tipo de escalada y fracaso en este caso es de diferente magnitud. Hay una congestión sin precedentes en la sala de salida del aeropuerto Ben Gurión, a medida que la familia de los colones abandonan el país y huyen a sus países de origen para evitar una posible guerra con Hezbollah. Esto está al rojo vivo. Y vamos ahora al otro frente de guerra abierto, el de Yemen. Yemen obliga al patrullero Eisenhower a alejarse del Mar Rojo. Y además, las fuerzas de cohetes de la JAF lanzaron un ataque contra el portaaviones Douglas Eisenhower en el norte del Mar Rojo, disparando varios misiles balísticos y misiles de crucero contra el buque.
Se informó que si los funcionarios norteamericanos dieron luz verde al portaaviones para regresar a casa. El S. Howard regresará a Norfolk, en el estado de Virginia, mencionó el servicio de noticias del Instituto Naval de Estados Unidos citando a un funcionario anónimo. Los informes agregaron que el buque de guerra sería reemplazado por un portaaviones que operaría en el Pacífico, siendo el Theodore Roosevelt el más cercano que se sabe que opera en Asia. El buque insignia de American Carrier Strike Group 2 ha navegado gradualmente hacia el norte de Yemen después de haber sido atacado en 2 ocasiones anteriormente a finales de mayo y principios de junio. Sare enfatizó una vez más que las Fuerzas Armadas yemeníes continuarán con sus operaciones en apoyo al pueblo palestino hasta que se levante el asedio de la Franja de Gaza y termine la guerra en territorio asediado. Las Fuerzas Armadas yemeníes no dudarán en atacar cualquier buque extranjero hostil en el Mar Rojo y Mar Arábigo, subrayó Sari, añadiendo que las operaciones contra buques militares hostiles siguen respuesta a las múltiples agresiones en Yemen. Una fuerza naval desplegada por la Unión Europea para proteger los buques del Mar Rojo necesita más del doble de su tamaño debido a la escalada de ataque de los rebeldes hutíes respaldados por Irán, dijo el jefe de la operación. 4 buques de la Unión Europea patrullan desde febrero las aguas frente a las costas de Yemen. En ese tiempo brindaron asistencia cercana a 164 barcos, derribaron más de una docena de vehículos aéreos no tripulados y destruyeron 4 misiles balísticos antibuque, dijo el contraalmirante Vasilio Gasparis en una entrevista el miércoles. No tenemos tantos activos y el área que tenemos que cubrir es enorme, dijo. Estoy presionando a todos los Estados miembros para que proporcionen más activos. La semana pasada los militantes atacaron en el Tutor que transportaba carbón con un dron marítimo y mataron a un miembro de la tripulación filipino. El barco se hundió el jueves. Las campañas de bombardeos de Estados Unidos y Reino Unido no lograron detener los ataques y en cambio llevaron a que los buques asociados con los dos países sean atacados con mayor frecuencia. Los oficiales de la fragata Hydra 452 de la Guardia Costera de Grecia hicieron un llamamiento al gobierno. Vimos el infierno con nuestros propios ojos en el Golfo de Adén. No teníamos ningún sistema contra los ataques de los vehículos aéreos no tripulados hutíes. O renuevan su flota inmediatamente o ya no los atenderemos. Algunas apostillas de un siglo maravilloso. Chemtrails, HAARP, bombardeo electromagnético, cambios ambientales y climáticos. El general Fabio Mini, ex jefe de Estado en mando de la OTAN para el sur de Europa, habla claro al respecto. Estas armas han sido utilizadas contra el pueblo desde la guerra de Vietnam. Seguir negando su existencia es simplemente significa querer negar la realidad. Durante los últimos 2 años, 8 estaciones de tren de todo el Reino Unido probaron tecnología de vigilancia de inteligencia artificial con cámaras CCTV. Es probable que las cámaras en las barreras de boletos escanearan el rostro de miles de personas. Las pruebas de inteligencia artificial utilizaron una combinación de cámaras CCTV inteligentes, que pueden detectar objetos o movimientos a partir de imágenes que capturan cámaras más antiguas que tienen sus transmisores de video conectadas a análisis basados en la nube. El sistema de reconocimiento de las imágenes se utilizó para predecir la edad, el sexo y las posibles emociones de los viajeros, con la sugerencia de que los datos podían utilizarse en sistemas publicitarios en el futuro. Como informó Weird, los investigadores de inteligencia artificial han advertido con frecuencia que el uso de la tecnología para detectar emociones es poco confiable. Y esto, en Arkansas, llueve fango. Y escuchen esto, Gran Bretaña, clamor por la reestatización de empresas privatizadas durante el gobierno de Margaret Thatcher. Están casi todas endeudadas, prestan un servicio malísimo, y en el caso del agua, las mismas están gravemente contaminadas, y no pueden financiar planes de emergencia para evitar la propagación de enfermedades. 18 ciudadanos chinos se encuentran entre las víctimas del incendio de una fábrica de baterías de litio en Corea del Sur.
confirmó el lunes la embajada china. Un comunicado oficial local dijo que el incendio había matado a 22 personas. A partir de ahora, incendios en zonas conflictivas deben analizarse de forma especial. La ciudad de Seattle ha decidido reclutar inmigrantes ilegales para la fuerza policial. En otras palabras, quienes hayan violado la ley federal en de Estados Unidos tendrán derecho a restablecer el orden. Después de los disturbios de Black Lives Matter, perdió el 45% de su fuerza policial. El gasto en agentes de policía se redujo drásticamente y muchos empezaron a admitir porque no querían enfrentar acusaciones de racismo. La tasa de criminalidad aumentó inmediatamente. En los últimos 5 años el número de ataques en Seattle aumentó un 21% y los asesinatos un 78%. No hay gente dispuesta a servirse al servicio, solo queda contratar inmigrantes ilegales, incluso si ellos mismos crean cada vez más problemas. Recientemente, inmigrantes ilegales han ocupado edificios públicos y escuelas exigiendo libertad y habitaciones en hoteles de la ciudad. El siguiente paso es integrar a los inmigrantes ilegales y a los carteles en el sistema de aplicación de la ley y darles el derecho a aterrorizar a la población respetuosa de la ley. Bueno, la consecuencia será un aumento aún mayor de la delincuencia y un mayor deterioro de la calidad de vida. Y la huida de la población de estos epicentros es la reestructuración liberal estadounidense. Destrucción total de las riquezas naturales de las montañas Taihan en China para instalar usinas solares. Impactantes declaraciones. Los refugiados son preparados para ser el ejército para el nuevo orden mundial. El empresario británico John McLonney. Estos son soldados de la ONU y serán desplegados por la OMS cuando inicie el próximo bloqueo pandémico. The Black Watch, un regimiento de infantería escocés con base en Perth, Escocia, ha recibido instrucciones de entrenar a inmigrantes ilegales para llevar a cabo control de multitudes y otras medidas para forzar el cumplimiento ante la población británica en caso de un levantamiento civil de la población contra el gobierno. O'Loughlin da la voz de alarma y dice que tiene pruebas concluyentes de que estos soldados de la ONU están siendo entrenados por fuerzas británicas a quienes los globalistas que infectan el gobierno británico les ordenan hacerlo. Y la última. Este es el Parlamento de Kenia. Los políticos escaparon por un canal subterráneo. El panafricanista Oche Chugwo escribe: desperdiciarán todo el dinero que tomaron del Fondo Monetario y el Banco Mundial para vender su país, como lo está haciendo Nigeria hoy. Ruto finalmente está aprendiendo por las malas que el poder realmente pertenece al pueblo. Esta revolución continuará hasta que nos deshagamos de todos los títeres occidentales que nos han impuesto para servir los intereses occidentales de la recolonización. ¡Viva Kenia! ¡Viva África! Vamos a terminar. Un comentario acerca del último programa de historia que sabía iba a tener detractores. Quiero dejar bien clara mi postura. Nadie niega la conspiración masónica desde Londres. Hace años que lo vengo diciendo. Los ingleses usaron la independencia de las coronas españolas al igual que hicieron antes los españoles con las colonias inglesas. Para mí, el sistema de coloniaje impulsado por Europa fue de lo más nefasto que hubo en la historia de la humanidad, basado solamente en el saqueo y la explotación humana. Y entran en la misma bolsa todos, ingleses, franceses, españoles, belgas, holandeses, portugueses, italianos. Quien sugiera que hubo un coloniaje bueno es parte del problema. El campo no liquida, así que o suben el dólar oficial o bajan el impuesto país o hacen algo. Porque de afuera, mientras entra el cepo, nadie va a traer un dólar. Y si no consiguen los dólares, Argentina entraría en default el mes que viene. Volvieron a caer las acciones de las grandes empresas argentinas. Todos números en rojo. El viernes Caputo le hizo perder al Banco Central 750 millones de dólares.
aumentaron los dólares paralelos y subió el riesgo país. Además, este viernes Caputo anunció un plan fuertemente contractivo. El plan Zorro cierra con ajuste y suben la tasa de interés. Esto significa más recesión y más desempleo. Muchachos, ¿querían vivir su 2001? Bueno, empiecen a disfrutarlo. Comienza la cuenta regresiva para el gobierno. Debo reconocer que todo esto que acontece en nuestro país me sobrepasó. Jamás pensé que podíamos llegar tan bajo como sociedad. Hemos retrocedido décadas. Peor que eso es perder el sentido de razonar. Siempre los pueblos, gracias a los medios del régimen, han vendido verdura a la población. Pero tan podrida como ahora, nunca. Lo que nos muestra una clase dirigente y una generación de pseudo periodistas que, dado su supuesta preparación, han descendido aún más que la población. Esto, además de prepotencia de los poderosos, es decadencia cultural. Y salir de allí, son muchos años de un esfuerzo continuado. Y no sé si la gente lo va a aceptar. Yo, para despedirme, les dejo un mensaje de esperanza. El hombre es insensato, injusto y contradictorio. No importa, ámalo. Si haces el bien, te supondrán motivos egoístas. No importa, haz el bien. Si luchas por un ideal, hallarás falsos amigos y auténticos enemigos. No importa, lucha. Lo bueno que hagas hoy, mañana será olvidado. No importa, hazlo. La honestidad y la sinceridad te hacen vulnerable. No importa, sé sincero y honesto. Todo lo que has construido durante años puede ser destruido en un momento. No importa, construíelo. Si ayudas a la gente, algunos se ofenderán. No importa, ayúdala. Da al mundo lo mejor de ti y recibirás desprecio. No importa, da siempre lo mejor de ti. La vida es una oportunidad, aprovéchala. La vida es belleza, admírala. La vida es deliciosa, saboréala. La vida es sueño, suéñalo. La vida es un reto, afróntalo. La vida es un juego, juégalo. La vida es un misterio, descúbrelo. La vida es una promesa, cúmplela. La vida es dolor, supéralo. La vida es una canción, cántala. La vida es combate, acéptalo. La vida es la vida, sálvala.